tenemos por otro lado arritmias en donde la vía accesoria actúa como un observador, o sea, estas arritmias son independientes de la vía accesoria, pero que el paciente tenga una vía accesoria confiere ciertos cambios en el electrocardiograma y cómo se presentan, ¿no? Y en la gravedad también de las arritmias. Entonces, la vía accesoria en este tipo de arritmias no es necesaria para que inicien ni para... Son arritmias que cualquiera de nosotros puede tener, pero el tener esa vía accesoria, digamos, agrava el cuadro. Entonces, estas pueden ser la taquicardia por reentrada intranodal, que solo es distinguible por estudio electrofisiológico, la fibrilación auricular, el flóter auricular, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Aquí nada más puse la fibrilación auricular y el flóter, porque digamos las otras dos son ritmos de paro, y la otra pues solamente es distinguible por estudio electrofisiológico. Entonces, bueno, la fibrilación auricular ocurre en 10 a 30% de los pacientes con síndrome de Wolff y es independiente de la vía accesoria y la vía actúa como un componente de fuga eléctrica. Entonces, si recordamos la función del nodo AB, el nodo AB tiene la función de retrasar la velocidad de conducción del impulso que viene de las aurículas hacia los ventrículos para permitir un adecuado llenado ventricular. Sin embargo, en estos pacientes, la vía accesoria no tiene esa función de retrasar el impulso. Entonces, la frecuencia de la fibrilación auricular va a ser conducida, digamos, sin ningún filtro hacia los ventrículos. Entonces, si la fibrilación auricular está conduciendo, digamos, a 300, 400 disparos por minuto, el ventrículo va a intentar o no va a tener ningún filtro para que esos 300 o 400 latidos por minuto lleguen a los ventrículos. Entonces, vamos a encontrar en el electrocardiograma un ritmo irregularmente irregular, cambios en el QRS de latido a latido, dependiendo de la velocidad de conducción y de las propiedades electrofisiológicas que latido a latido tenga el músculo ventricular. Va de 180 a 200 latidos por minuto. Puede ir precedida de una reentrada auriculoventricular y puede degenerar en una fibrilación ventricular. Y estos pacientes, la característica es que no tienen enfermedad estructural en su mayoría, pues suelen ser pacientes jóvenes. Entonces, lo que nosotros veríamos en el electrocardiograma es esto, una fibrilación auricular con una vía accesoria en la cual tenemos complejos QR, Carlos, ¿no? ¿sí? Entonces, estos complejos, digamos, delgados son impulsos de la fibrilación auricular, pero que están conduciendo a través de la vía normal de conducción. Y estos complejos de acá, que son los complejos anchos, son los que se encuentran, digamos, preexcitados por la vía accesoria. Por otro lado, el flóter auricular es una macro reentrada en la aurícula derecha, es independiente de la vía accesoria y el peligro de esta arritmia es que la reentrada, la misma reentrada del flóter auricular puede provocar una conducción 1 a 1, hablando de las despolarizaciones auriculares y ventriculares, y esto puede ser muy difícil distinguirlo de una taquicardia ventricular. Entonces en el electro vamos a ver un ritmo regular, QRS preexcitados van a ser anchos, como lo vimos en el electrocardiograma pasado. Va a ir a 300 latidos por minuto o a múltiplos de 300 y puede degenerar en fibrilación ventricular, que ese es el peligro de estas dos arritmias. Entonces, esto se ve de esta forma. También es muy similar a una taquicardia ventricular. Y pues bueno, la conducción es 1 a 1, ¿no? Entonces a la frecuencia a la que vaya el flóter, van a ir los ventrículos también. Y pues eso, sabemos que el corazón se llena en diástole, entonces cuando hay una taquicardia de este tipo, pues el tiempo del ciclo cardíaco que se acorta es la diástole. O sea, al paciente se le va a caer el gasto cardíaco puede caer en un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, para hablar un poquito de tratamiento, lo dividí en el tratamiento de las arritmias y el tratamiento del síndrome como tal, del Wolff-Parkinson-White. Entonces, la taquicardia por reentrada B, las guías recomiendan que inicialmente, si se pueden hacer maniobras vagales, se hagan. Ellos recomiendan Valsalva y masaje del seno carotídeo y tienen una efectividad de hasta el 50%. También, ante la duda, pues ellos plantean que se pudiera usar adenosina intravenosa. Sin embargo, pues esto puede ser bastante peligroso y está como en discusión,
porque al administrar adenosina, pues se bloquea el nodo AB, entonces queda permeable la conducción de la vía accesoria. Entonces, pues se puede, si el paciente tiene, digamos, fibrilación auricular o cualquier otro trastorno del ritmo, puede conducir por la vía accesoria si nosotros bloqueamos la vía de conducción normal. Y pues cuando se tratan este tipo de taquicardias en estos pacientes, se debe de elegir una terapia dirigida a un componente del circuito, que puede ser el nodo AB o la vía accesoria. Si elegimos tratar el nodo AB, se pueden usar beta bloqueadores, diltiazem o verapamil. Y para la vía accesoria, que es como lo que más se recomienda, es usar flecainida o propafenón para las reentradas. En caso de fibrilación auricular, si el paciente está inestable, pues bueno, es la cardioversión y ahí no hay de otra. Y también se puede reducir la conducción a través de la vía accesoria con los mismos medicamentos que son pracainamida, propafenona, flecainida, que son antiarrítmicos clase 1C de la clasificación de Vaughan. Y pues aquí se debe de tener igual, o sea, mucha precaución con la amiodarona porque no está como 100% aprobado, es una recomendación de clase 2, me parece, porque no es tan segura como en el paciente que solo tiene fibrilación auricular. Y están contraindicados los calcio antagonistas, los beta bloqueadores y la digoxina intravenosa. ¿Por qué? Porque todos estos agentes, como ya vimos, actúan sobre el nodo AB. Entonces, si nosotros quitamos el nodo AB, dejamos permeable la vía accesoria, pues todos los impulsos de la fibrilación auricular se van a transmitir a través de esa vía accesoria. Y como tal, para el tratamiento del síndrome, para pacientes que tienen evidencia electrocardiográfica de vía accesoria o que han tenido un paro cardíaco, la elección es la ablación en todos los casos. Para pacientes con taquicardia por reentrada B sintomática se debe evaluar el riesgo-beneficio, pues el riesgo invasivo de la ablación contra la adherencia a la terapia médica de por vida. Como farmacoterapia para estos pacientes, si se deciden implementar, son los antiarrítmicos de clase 1C, que actúan sobre la vía accesoria, que como ya lo vimos son flecainida y propafenona, en combinación con un beta bloqueador. Y finalmente, para pacientes asintomáticos, se recomienda realizar un estudio electrofisiológico invasivo para determinar el riesgo con el periodo refractario de la vía accesoria, ¿no? Si estos pacientes tienen un periodo refractario de más de 240 milisegundos, se les lleva a una ablación porque son pacientes de alto riesgo. Y pues se hizo un ensayo clínico controlado aleatorizado en donde se encontró que en pacientes con arritmias inducibles en un seguimiento a 90 meses, 5% de los pacientes que entraron a una ablación desarrollaron arritmias de cualquier tipo y los pacientes que no entraron a una ablación, el 60% desarrollaron arritmias. Y entonces, pues en este caso es bastante evidente digamos, la protección que le puede brindar a un paciente la ablación de la vía accesoria. Y como complicaciones, pues solamente se encontró dos neumotórax, un hematoma femoral y un bloqueo de rama derecha de las de His permanente. Sin embargo, pues la ablación sigue siendo como, digamos, el tratamiento de elección para estos pacientes. Y listo. ¿Es todo? ¿Preguntas? Debe de haber muchas. ¿Dudas? ¿Tienes el qué? ¿Señalada? bueno, el micro está aquí. Sí, el micro está aquí. ¿Sí me escuchas, Carlos? Sí. Bueno, igual como nada más para agregar, también creo que en el abordaje diagnóstico valdría la pena en los pacientes hacerle las pruebas de estrés con ejercicio y dependiendo del resultado, si es que la vía accesoria es débil o bueno, evaluar la vía accesoria, inclusive programar un SPEL para posteriormente pues, determinar el riesgo que tiene el paciente dependiendo de los milisegundos de la vía accesoria, el riesgo que tiene para infección, etc. Sí, la prueba de esfuerzo es fundamental en el accesorio. Si el paciente encuentra en taquicardia, que tiene una vía accesoria, que tiene PRCO, que tiene una delta, pero no ha tenido taquicardia, le hacemos una prueba de esfuerzo.
porque de esa manera vamos a conocer bien la fisiología de esa vía accesoria. ¿A qué velocidad conduce? ¿A qué velocidad se bloquea? Si se bloquea muy rápido, pues ese paciente va a ser inmediatamente taquicardia. Si el paciente alcanza su frecuencia cardíaca máxima, de acuerdo a la edad, y no hace taquicardia, es que tiene un periodo refractario muy adecuado, largo, para que alcance a bloquearse esa vía accesoria, pero hablamos de la vía accesoria y el modo B. O sea, los dos, porque los dos son parte de este circuito de entrada. ¿Qué es lo que se bloquea más fácil? No. ¿Cuál se bloquea más rápido? ¿El nodo o el músculo? ¿Qué tipo de tejido es? Ya vimos, ¿qué tipo de tejido es la vía accesoria? ¿Tipo qué? Lo dijo muy bien, Carlos. ¿Qué tipo de tejido es? Carlos, no te hicieron caso. Es músculo. ¿Qué tipo de tejido es? No. Ah, se lo llevaron. ¿Qué tipo muscular? Muscular. Lo dijo muchas veces, incluso las infografías. Entonces es tejido muscular. ¿Por qué es un músculo? Se queda un puente entre la aurícula y ventrículo. Normalmente cuando está la organogénesis que está formando el corazón, ¿qué es el corazón? Es un tubo. Un tubo que empieza a darse, empieza a pegarse y nacen los anillos fibrosos. ¿De dónde? Embriológicamente se originan de algo que se llaman almohadillas. Esas almohadillas es el origen de las válvulas. Entonces, en esas almohadillas se van a empezar a formar las válvulas auriculoventriculares, todo el esqueleto fibroso del corazón, y va a empezar a separar el músculo auricular del ventricular. ¿Qué pasa si en algún punto no se separa ese músculo? Pues queda un puente muscular entre aurículas y ventrículos. Esa es la vía accesoria tipo Kent, que es el Wolff-Parkinson White, que son vías tipo Kent. Entonces, como es músculo, fisiológicamente conduce más lento el músculo. Se bloquea más rápido la conducción muscular que del tejido específico de conducción. ¿Sí? Entonces, habitualmente el primero que se llega a bloquear es la vía accesoria. En una prueba de esfuerzo, ¿qué vamos a ver? Si el paciente está haciendo ejercicio y de pronto desaparece la preexcitación y la onda delta, es que alcanzó rápido el periodo refractario absoluto y no va a pasar nada. Pero si sigue la preexcitación y de pronto hace taquicardia, ¿qué se bloqueó ahí? Y es con QRS ancho. Se bloquea el nodo B. Entonces está conduciendo ¿cómo? La vía accesoria y sube por la vía, el tejido específico de conducción. Si ese mismo paciente está corriendo y está con preexcitación, con PR corto, onda delta, QRS está ancho, y de pronto pasa taquicardia con QRS estrecho, y ese bloqueo totalmente. El AB, pero ¿qué pasa? Entonces se estableció el circuito de entrada, ¿sí? Entonces va a bajar por la vía del tejido específico de conducción y sube por la vía rápida, ¿sí? Ahora, vemos que no hay GIS, tampoco GIS. Pero no hay GIS. ¿GIS tampoco? Bueno, sí, lo dejamos. Ahora, esto es en cuanto a embriológicamente la vía accesoria tipo que es fibra muscular. Y los otros, los otros. No, así, no. Ahora, ¿qué tipo de tejido es en el James y el McKay? ¿Qué tipo de tejido es? Carlos, ¿qué tipo de tejido es el McKay? Es especializado de conducción. Así es tejido específico de conducción. Es el mismo tejido que las de GIS, la rama derecha y la rama izquierda. Por eso es mucho más rápido. Pero estos van al lado derecho. ¿Sí? Habitualmente es muy raro que veamos una vía accesoria tipo McKay, tipo James, que vaya del tejido auricular derecho hacia el lado izquierdo.
¿Por qué? Porque embriológicamente están totalmente separados por la torsión que se da, no se daría. ¿Sí? Es un Mahain que llegue hasta el lado izquierdo, no. Estos se conectan, ya sea el Mahain o el James, que es tejido específico de conducción que se forma de las aurículas al tejido específico de conducción, pero del nodo AB. O sea, el nodo AB o las de His, pero la porción auricular. Pero el Mahain es tejido fibroso, es tejido de conducción específico que va de la aurícula a la rama derecha de las de His. ¿Sí? Que puede ser ya en las fibras de His-Purkinje, o sea, eso es His distal, o rama derecha distal, media o proximal. Dependiendo de dónde se conecte, vamos a tener o no, ¿siempre va a haber preexcitación? Sí. ¿Va a haber onda delta? No siempre, depende a qué nivel de la rama se conecte. Si se conecta más distal, va a estar más hacia las fibras de His-Purkinje, y entonces va a empezar a excitar de manera mucho más temprana esa zona del músculo donde se encuentre, y vamos a tener una preexcitación que es la onda delta. ¿Sí? No, con onda delta. Si es distal, está más conectándose a la His-Purkinje. ¿Sí? Y si está el His-Purkinje, pues es lo que conecta directamente con el músculo. Entonces, si se conecta esa vía Mahain al músculo, al His-Purkinje, ¿qué pasa? Pues va a alcanzar a despolarizar también de forma prematura una porción del ventrículo, siempre derecho. Pero ¿cuál es eléctricamente cómo se va a ver siempre un Mahain? Bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué? Porque por vectografía está despolarizando primero el lado derecho. ¿Sí? Y de ahí se va hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Y como es por tejido específico de conducción, va a ir rápido hacia el lado izquierdo. Entonces va a ser una imagen, y puede haber onda delta, pero con PR corto, con onda delta, pero con imagen de rama izquierda. Si ven eso, pues lo más probable es que sea una vía accesoria tipo Mahain, tipo James. ¿Sí? ¿Qué? En la vía accesoria tipo Ken, ¿podemos tener imagen de rama izquierda? Claro que sí. ¿Vamos a tener delta? Claro que sí. Si es de rama derecha, o sea, si conduce ya con rama izquierda, ¿dónde está la vía accesoria? Lado derecho es el lado izquierdo. Y si es del lado izquierdo, va a tener una morfología semejante a la derecha. Pero eso es nada más para darnos una idea así rápida, más o menos dónde podría estar. Pero lo mejor hacer es aplicar el algoritmo de la Sociedad Europea para localizar cuando hay onda delta y cuando es con Iturralde sin onda delta. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Entonces, ¿por qué? ¿Qué sitios ya puso Carlos? ¿Cuáles son los sitios más frecuentes donde se van a ver las vías accesorias? Estas pueden ser alrededor de las válvulas mitral y tricuspidea, donde sea, ¿sí? Porque el esqueleto fibroso del anillo fibroso, que normalmente separa los músculos, es un aislante eléctrico. Entonces, puede ser que en algún sitio de los anillos, de cualquiera tanto de la mitral como de la tricúspide, alrededor puede haber una vía accesoria. Y puede haber no una, puede haber varias vías accesorias, y puede tener un paciente varias vías accesorias del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, dice, pero si ya la quemé, sí, pero ahora es otra y la morfología cambia y la vectografía cambia. Entonces se puede identificar eléctricamente conforme se van quemando, cómo van cambiando los vectores. Ahora, el sitio que es muy, muy poco probable, de hecho por estadística, que llega a tener la menor probabilidad de tener vías accesorias, es anterior izquierdo. Eso es, anterior izquierdo es en la parte anterior de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque ahí es donde se originan los anillos fibrosos. A partir de las almohadillas en la cara anterior, pues más bien en la porción anterior de la mitral, es donde se empieza a formar, o donde están las almohadillas, donde se empieza a formar estos anillos fibrosos. Por eso es el sitio donde es menos probable que se forme ahí una vía accesoria. Eso es en cuanto a tratamiento. Ahora, ¿dónde están esas vías accesorias?
pueden ser endocárdicas o pueden ser epicárdicas, ¿sí? O sea, pueden estar ese puente muscular. Si tenemos aquí el anillo fibroso, tenemos la aurícula, pero puede ser epicárdico ese puente que se haya quedado epicárdico, pero puede ser también endocárdico. Lo más común es que sean endocárdicos, ¿sí? Cuando están epicárdicos, ¿cómo sabemos? Porque ya estamos en un estudio electrofisiológico, ya tenemos el electrodo exactamente en el sitio donde está la vía accesoria y le aplicamos radiofrecuencia y la aplicamos y no desaparece. Eso quiere decir que esa vía accesoria no está endocárdica, está epicárdica, ¿sí? Y lo que hacemos nosotros para hacer el diagnóstico, cuando son del lado izquierdo, metemos un electrodo multipolar que tiene de 10 a 12 por electrodos, o pares de electrodos, lo metemos a través del seno coronario, que ese ya habíamos visto que es el que corre, es el drenaje venoso, que corre en el surco auriculoventricular y le da toda la vuelta al surco auriculoventricular hasta la pared anterior de la mitral. Entonces nosotros metemos un electrodo a través del seno coronario, le damos toda la vuelta y hacemos el mapeo mitral, ¿sí? Del anillo mitral. ¿Cómo mapeamos el anillo tricuspídeo? Tenemos un electrodo a través de puede ser femoral o puede ser subclavio, y estos electrodos son deflectables, esos se doblan. Entonces, lo que hago yo en el anillo tricuspídeo es esto: meto el electrodo, me coloco en el surco interventricular interno de la cara interna o endocárdica y empiezo a hacer un recorrido de todo el anillo mitral. Y entonces, ¿cómo voy a saber dónde está? Porque normalmente nosotros lo que vamos a ver es el tiempo que hay normal entre aurículas y ventrículos, midiendo los electrogramas. ¿Qué eran los electrogramas? Es el registro eléctrico intracavitario, ¿no? Entonces, esos electrogramas, así como en un electrocardiograma de superficie, sé cuánto es el tiempo de disposición normal o el tiempo de la onda P al QRS, ¿sí? Por dentro igual, nada más que por dentro no se le llama onda P, se le llama A de aurícula y B de ventrículo. Entonces, si yo tengo los electrogramas auricular y ventricular, sé que hay un tiempo entre ambos, ¿sí? Entonces, en todo el recorrido que hago del anillo tricuspídeo, voy a tener ese tiempo, porque tiene que pasar por el nodo auriculoventricular, haz de His, ramas de músculo, y es un tiempo normal el que tenemos que encontrar en el anillo tricuspídeo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en algún punto encuentro, caray, aquí es el ABE que mide 200 milisegundos o 280 milisegundos y de pronto se fue hasta 100 milisegundos? Pues sí, pues porque necesito está una vía accesoria donde está un cortocircuito de aurícula a ventrículo y ese tiempo se va a acortar. Y lo mismo pasa con el anillo mitral. Al hacerla, pero con el anillo mitral no hago un barrido intracardíaco del anillo, sino por el seno coronario, que tiene múltiples electrodos, múltiples pares de electrodos. Entonces, en cada par lo vamos a poder ver exactamente en qué sitio ese intervalo AB es más corto. Y entonces ahí está una accesoria y se queda. ¿Y cómo la quemamos en las vías accesorias izquierdas? Hacemos un abordaje por vía de izquierda a través de arteria femoral, cruzamos la válvula aórtica y entonces la válvula aórtica está aquí. Entonces hacemos una deflexión y un barrido alrededor del anillo auriculoventricular izquierdo y entonces donde tenemos localizado ya con el electrodo que está en el seno coronario, lo localizamos y lo quemamos. ¿Sí? Entonces, esta es por vía venosa y esta es por vía... Cuando es para hacer ablación del anillo mitral, tenemos que tener acceso por vía arterial. Y cuando es el de una vía accesoria del lado derecho, el tricúspide, es por vía venosa, porque ahí hacemos, así como localizamos la vía accesoria, la localizamos y la quemamos. Si tratamos y no desaparece, pues es porque está epicárdica. ¿Y ahí cuál sería el tratamiento? Quirúrgico. Tendría que ser abrir tórax, localizarla y quemarla directamente también. Okay. Ahora, sí es muy importante el tratamiento. Si no hay,
fibrilación auricular, se puede usar cualquier cosa para calibración farmacológica. Si hay compromiso hemodinámico, tiene que ser calibración eléctrica. Sí. Cuando hay QRS ancho, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque puede ser que porque si nosotros damos algún antiarrítmico que nos bloquee el tejido específico de conducción no va a ver, vamos a facilitar que todo sea a través de la vía accesoria. Y entonces vamos a desencadenar fibrilación. Entonces, amiodarona en vía accesoria con taquicardia, QRS ancho y un Wolf Parkinson White, hay que tener mucho cuidado. Si el QRS está estrecho, no hay problema, pero ¿qué fármacos son los que se usan de preferencia? Ya vimos los antiarrítmicos clase 1C, bloqueadores de canales de sodio, propafenona o fentanilo, ¿sí? Siempre hay que pensar en el nodo. Si yo voy a revertir a el paciente tiene FMA, si tiene FA y bloqueador y tiene QRS ancho, aguas, porque ahí sí voy a bloquear totalmente el nodo B y entonces voy a favorecer totalmente todo lo que pasa por la vía accesoria y van a caer en fibrilación. Los hallazgos electrocardiográficos es lo más importante. Entonces, ¿cómo voy a tener un QRS? ¿Cuál va a ser la morfología cuando es antidrómica? Ancho, porque baja por la vía accesoria. ¿Hay preexcitación? No. Todo el QRS es ancho, ¿sí? Porque toda la despolarización va a ser todo por la vía accesoria, músculo. Después va a seguir músculo vía tejido específico de conducción y va a subir por la vía, el nodo B. Siempre la onda P en la taquicardia va a estar al final del QRS. Siempre. ¿Por qué? Porque es conducción retrógrada. Porque ya sea, siempre va a estar, la onda P siempre va a estar después. Puede estar más cercana al QRS o puede estar más distante del QRS, ¿sí? Pero eso siempre va a ser así porque sea cual sea, si viene por la vía, por el tejido específico de conducción, sube por la vía accesoria y va a despolarizar la aurícula. Pero va a despolarizar la aurícula a través de músculo auricular. ¿Cómo conduce la aurícula? Lento. ¿Sí? ¿Cómo conduce el músculo? Lento. Entonces siempre vamos a ver la onda P después del QRS. Y si es antidrómica, pues igual, ortodrómica, igual baja por vía accesoria, sube, despolariza auricular y conduce lento. Entonces la aurícula la vamos a ver mucho tiempo después del QRS. Y si es antidrómica, igual. Llega aquí al nodo AB y va a empezar a despolarizar el tejido auricular pues, a través del músculo. Entonces, la conducción o la inscripción de la aurícula siempre va a ser hasta después. No, difícilmente o no lo vamos a tener dentro del QRS o prácticamente al final del QRS como son las taquicardias por entrada intranodal, ¿sí? Por eso en la entrada intranodal sí podemos medir muy bien el PR y el RP, cuál es la diferencia. Acá puede ser que las dos estén exactamente, porque las dos son retrógradas y las dos conducen a través de músculo auricular. Entonces, siempre va a estar totalmente después del QRS. Incluso vamos a ver que deforman la onda T o deforman la T o la vamos a ver perfectamente después. Pero ¿cuál es? Si vemos esa onda P bien, ¿qué características va a tener? Siempre negativa. Porque se despolariza de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces, los hallazgos o el diagnóstico electrocardiográfico es fundamental. Sobre todo si ese paciente llega a urgencias con taquicardia, sin compromiso hemodinámico, para que sepan que van a usar para calibración fármaco. Entonces, por si las dudas, no usar amiodarona, de preferencia. Siempre antiarrítmicos clase 1C. Pero tenemos aquí clase 1C y B. No. Solo amiodarona. O maniobras vagales, de hecho, debe ser lo primero en todo tipo de taquicardia. Todo. ¿Sí? Porque, ¿qué hacemos con un estímulo vagal? La frecuencia. Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con el periodo refractario?
Aumenta por el estímulo parasimpático. Modificamos el periodo refractario a través del sistema parasimpático. Y entonces hacemos que se llegue al periodo refractario en algún sitio del circuito de entrada y se interrumpe. ¿Sí? A lo mejor por ahí encuentran algún libro que dice que aprieten los ojos. Es literalmente era del siglo pasado. Y lo llegamos a hacer. Porque era lo que se usaba en ese tiempo, ¿no? Sí, hacer compresión en ojos. Además se siente horrible. Además de que ¿qué tantas personas? Sí. Hacer masaje carotidio. Cero carotidio. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duran dando masaje? 10 segundos. 1 minuto. Y tiene que ser, palpan la arteria justo en el ángulo, con la mandíbula, donde sientan el pulso, ahí, y tienen que comprimir fuerte. Tienen que oprimir fuerte y estar dando masaje con no es la masaje suavecito, cero presión. Y entonces, primero, con maniobras vagales vamos a, entonces puede inducir náusea, también es un reflejo vagal, el respirar profundo y empujar, hacer una maniobra de Valsalva es mucho más efectivo. Incluso antes están los golpes, ya les contaré alguna anécdota que viví con eso de los golpes. Pero entonces, el diagnóstico electrocardiografico es fundamental en eso. A veces no es nada fácil diferenciar qué tipo de taquicardia se trata. Si yo tengo una taquicardia ortodrómica, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Carlos. Una reentrada intranodal. Eléctricamente tenemos que diferenciarnos con una reentrada intranodal. ¿Sí? ¿Típica o atípica? Típica. Típica. Porque la típica es la que está en la onda P lo más cercano al QRS. ¿Sí? Después del progreso, por supuesto. Es lo que está más cercano. Y la típica es la que está más lejana. Incluso va a parecer que es una onda P del siguiente ciclo. Pero no. Entonces, siempre tenemos que hacer diagnóstico diferencial en una vía accesoria ortodrómica con una reentrada intranodal típica. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa nos puede dar una morfología muy así? ¿Con una P negativa? Sí, que todo salga de abajo hacia arriba. Una taquicardia auricular baja. Una taquicardia auricular automática que esté en la parte baja, que tenga una conducción anterógrada, pero no. Fíjate que no, porque las taquicardias auriculares siempre van a estar antes de QRS. O sea, cuando no es negativo es una auricular. Más bien una taquicardia de la unión aurículo-ventricular o una taquicardia de las de His, ¿sí? Que no tenga P. Que no tengan onda P. O sea, que ¿por qué? Porque la desconexión se va a ir primero hacia abajo, porque va a ir a través del tejido específico de conducción. Entonces va a ir muy rápido hacia abajo y hacia arriba va a ser lento, porque va a llegar a la aurícula. Y entonces la aurícula se va a inscribir dentro o después al final del QRS. Entonces, taquicardias auriculares automáticas, sí, pero tendrían que ser de la unión aurículo-ventricular. O taquicardias automáticas del nodo AB, porque también el nodo AB puede ser taquicardia, o taquicardia automática de las líneas. Entonces, si creíamos que eran poquitas las taquicardias, entonces ya ven por qué cuando uno dice taquicardia supraventricular, sí tiene una taquicardia supraventricular. ¿Cuál de todas? ¿Sí? Entonces, esos son los principales diagnósticos. ¿Sí? Aquellas que están, pueden ser automáticas, sí, pero que están en las células transicionales del nodo AB, o una auricular, pero que sea adyacente al nodo aurículo-ventricular, o una taquicardia de la unión, o ional, que se llama también, de automática del nodo o del KISS. Todas estas pueden darte, son células que conducen y son solo células que se despolarizan. Entonces, cualquier célula que se despolariza puede tener un automatismo más alto. Entonces, con eso siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial y no siempre es muy fácil.
Hay veces que tenemos que llegar al estudio electrofisiológico para tener el diagnóstico preciso. ¿Sí? Ahora, y hay otras que son todavía más difíciles. ¿Sí? Hay pacientes que pueden tener una taquicardia auricular automática, una taquicardia por vía accesoria, y aparte tener una taquicardia por entrada internodal. Y hay pacientes que tienen taquicardias auriculares automáticas y que pueden alternar con una vía accesoria y que pueden alternar con un flóter auricular, ¿sí? O múltiples vías accesorias. Entonces, Solo hay el electro. solo con estudios electrofisiológicos identificamos todo y se va quemando poco a poco y lo que se puede. ¿Sí? Bien. Pues muy bien, Carlos. Bonita clase, felicidades. Gracias, Doc. Sin entenderlo. ¿Bien? Gracias, Carlos. A Gracias. ustedes, Mañana. a ustedes, gracias. Vamos.